Muy bien, jóvenes señoritas, voy a explicarles la cartilla número 3, el testimonio. Titula el testimonio. En esta cartilla vamos a ver tipos de textos, seleccionados especialmente para escribir artículos, para escribir cosas más formales, ¿no? En esta primera parte iniciamos desde la práctica. Nos dice, tenemos que hacer una pequeña entrevista en nuestro entorno familiar. ¿Ya? Entonces nos dice que hay que preguntar algunas situaciones a nuestros abuelos o padre o madre, conversar, ¿no? Pedir que te relate un hecho relevante, te cuente, te narre algún hecho relevante de su infancia quizás o de su juventud. Tienes que escuchar con atención cada detalle del relato, preguntar tus dudas y curiosidades que tengas sobre el relato que te está contando, ¿no? Luego tienes que escribir narrando en tu cuaderno el relato, sin perder ningún detalle. Es decir, lo que te ha contado, tienes que escribirlo en tu cuaderno, para luego compartir la producción por diferentes medios, dice, ¿no? Pero en este caso solamente lo vamos a hacer en el colegio, aquí en el Zoom, para que vayamos socializando lo que has hecho con tu actividad, ¿no? Al final dice, tendrás un testimonio valioso. Ese testimonio, es decir, el relato que te contó tu familiar, será un testimonio valioso, porque estará escrito, ¿no? Que representa y revive las formas de vida ancestral de nuestros pueblos originarios. Quizás algunas cosas, algunas tradiciones, algunas costumbres que tuvieron en tu familia, con tus ancestros, lo va a relatar tu madre, tu padre o quizás tus abuelos. De eso se trata esta actividad. Continuamos con la teoría, dice. Vamos a hablar acerca de la literatura de no ficción. ¿Por qué dice literatura de no ficción? Porque nosotros estamos acostumbrados a vincular lo que es la literatura con novelas y cuentos, ¿no? Con obras literarias comúnmente conocidas. Esas obras literarias las concebimos como ficticias, las concebimos como fantasiosas y que en su contenido tienen algo no verídico, ¿no? Aquí hablamos literatura de no ficción, es decir, de algo verídico, que se escribe sobre algo verídico. Cuando hablamos de la literatura podemos referirnos a dos campos. Los géneros de ficción, que son las historias creadas o inventadas por un escritor, y los de no ficción, que son historias narradas sobre hechos verídicos. A continuación desarrollaremos algunos tipos de literatura de no ficción, es decir, que son historias narradas sobre hechos verídicos. ¿Ya? Para empezar tenemos la memoria, un tipo de texto donde el autor relata algunas etapas de su vida. El autor puede ser una persona importante, puede ser una persona relevante en su sociedad, ¿no? Ejemplo sería las memorias de Pablo Neruda en la obra Confieso que he vivido. Pablo Neruda es un escritor reconocido a nivel mundial. Entonces, este personaje, este autor, es quien relata algunas de sus etapas de su vida. La autobiografía es otro tipo de literatura de no ficción. El autor relata toda la trayectoria de su vida, es decir, va empezando a relatar lo que ha marcado quizás en su vida desde su niñez, desde su adolescencia, pasando por su juventud, qué trayectoria tiene en el ámbito educativo, en el ámbito social. Todo eso va relatando este autor en su autobiografía.
Es decir, escribe sobre él. Por lo tanto, el autor es el que narra sobre él mismo. Por ejemplo, dice la autobiografía de Nelson Mandela, El largo camino hacia la libertad. Este personaje también es conocido a nivel mundial, ¿no? Nelson Mandela. Entonces, en su autobiografía nos cuenta, nos relata acerca de las vivencias que tuvo, quizás algunas positivas, algunas negativas, otras que le han marcado su vida. Entonces nos va relatando todo eso, ¿no? En su autobiografía. Tenemos también otros tipos de literatura de no ficción, como el ensayo. Este ensayo es un género literario en prosa, es decir, está escrito en prosa, donde el autor plantea su punto de vista acerca de un determinado tema, ¿no? Plantea su idea o opinión respecto a una temática en particular. Es decir, en su contenido habla sobre una temática en particular, pero bajo su punto de vista. ¿Qué opina? ¿Qué piensa sobre ese tema? Un ejemplo claro son Las venas abiertas de América Latina, del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Este escritor uruguayo también es reconocido a nivel Sudamérica y a nivel mundial, en donde él en su ensayo habla acerca de su opinión, su forma de pensar, de sus ideas acerca de algunos acontecimientos u hechos que ha acontecido en Latinoamérica, ¿no? Porque habla precisamente de las venas abiertas de Latinoamérica, perdón, de América Latina. Entonces, este autor habla sobre sus ideas y su punto de vista sobre algunos hechos importantes dentro de la política y de lo social también. Otro tipo de literatura de no ficción es el blog. Esta palabrita también es un tanto es extranjerismo, ¿no? Está clasificado como extranjerismo. Es un sitio web en donde el autor escribe sus artículos sobre variados temas. Entonces, en este sitio web, la persona que quiere escribir sus artículos, sus pensamientos, sus ideas acerca de cualquier tipo de tema, dice los temas pueden ser variados, crea su página web y en ella puede escribir artículos sobre variados temas. Obviamente esos temas tienen que ser relevantes, ¿no? En su época, en el momento que está escribiendo, para que así pueda ser de interés para las personas que están buscando ese tipo de temas. Este tipo de literatura de no ficción dice que es reciente y tiene un estilo libre y personal en su redacción. Por ejemplo, el blog Los viajes de Mari es de carácter personal y dedicado a los viajes que realiza el autor. Es decir, esta persona, este autor o autora va relatando, va escribiendo artículos, dice, dedicado a los viajes que realiza. Esa página web quizá a alguien le puede interesar, a una persona que viaja también, ¿no? Y dice que es de carácter personal. Es decir, la persona que está escribiendo escribe los artículos con las vivencias que tiene. Después tenemos a la crónica, otro tipo de literatura de no ficción. La crónica es un relato cronológico de un hecho o acontecimiento, es decir, relato que se va escribiendo de acuerdo tal y como ha ido sucediendo en el tiempo, en el transcurso del tiempo. Emplea un lenguaje sencillo pero muy bien estructurado. Ejemplo, Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez. Este tipo de escrito, es una especie de relato, una historia que es verídica, ¿no? Algo que se ha visto, algo que está aconteciendo en un determinado tiempo, lo escriben. Entonces, tal y cual va sucediendo. Tenemos también la literatura testimonial. Dice que esta literatura testimonial
corresponde a relatos o narraciones sobre hechos del pasado con bases verídicas. Estos hechos pueden ser acontecidos dentro de nuestra sociedad, hechos relevantes, puede ser hechos políticos, hechos sociales, hechos de cualquier tipo de comunidad, se va relatando, ¿no? Uno de los géneros representativos de esta es la novela testimonial también, dice, ¿no? La cual parte de hechos reales donde las experiencias de mujeres y hombres se novelizan para crear una obra literaria. En su creación se recurre a varias técnicas metodológicas. Entonces también a partir de la literatura testimonial, los relatos se van convirtiendo en novelas testimoniales, ¿no? En estas novelas dice que los hechos que se muestran en las novelas son reales, de experiencias de hombres y mujeres, ¿no? Reales, y que se han ido novelizando, se han ido escribiendo como una novela. La literatura testimonial dice que apareció a mediados de la década de los 60 en México, Argentina y Cuba y otros países. Se trata de un género híbrido. ¿Qué quiere decir? Mezcla de reportaje periodístico, en donde hubo testigos, hubo un hecho, mezcla también de reflexión ensayística, es decir, hay una opinión en medio de todo esto, opinión acerca de cómo, de reflexión y análisis, ¿no? También se mezcla con la investigación social. ¿Por qué? Porque como es verídico, entonces se ha hecho una investigación y se ha buscado a los testigos, ¿no? Para ver cómo han ocurrido los hechos. Y a veces dice que escapa de los márgenes literarios y se vuelve una especie de una literatura testimonial. Aunque ya existan expresiones literarias de esta índole, la destacada el momento histórico en el que surge, como un género de fuertes raíces sociales, lo que además le hace tan abundante y popular. Le destaca, dice, el momento histórico. Entonces, este género, literatura testimonial o novela testimonial, también dice que tiene fuertes raíces sociales, porque se desarrollan dentro de una sociedad, dentro de lo popular, dentro de lo que nosotros podemos ver común, ¿no? Puede ser que le ocurra a nuestro vecino, vecina, en nuestra comunidad. Entonces se vuelve popular, ¿no? Todo testimonio dice que es primordialmente el relato o versión de un suceso real, que el narrador y sus lectores comparten como miembros de una misma comunidad, donde la imaginación y el lenguaje personal no están excluidos, pero sí sometidos al compromiso de ser fiel a esa realidad que se relata, tomando en cuenta que se debe informar algo que todos deben y quieren conocer más a fondo. Por ejemplo, de las noticias, de alguna crónica noticiosa. De esa crónica noticiosa se puede hacer una literatura testimonial, una novela testimonial, porque ha sido relevante en cierto momento y en un espacio geográfico determinado, ¿no? Ahora, ¿cómo surge y cómo va desarrollándose el género testimonial en Bolivia? En Bolivia resalta la obra Si me permiten hablar, escrita por Muema Beiser, quien recoge el testimonio de Domitila Barrios de Chungara, la más célebre de las mujeres mineras de Bolivia en todo el mundo. Entonces, también vamos a ver acá, si tendríamos la oportunidad de leer esta obra, Si me permiten hablar, que está basada en el testimonio, dice, de una mujer minera que se llama Domitila Barrios de Chongara, ¿no?
y que esa mujer en la historia nos muestra que las mujeres también pueden ser líderes, sindicalistas incluso, ¿no? Nos muestra la valentía también de las mujeres. Dice que describe su labor de Palliri, trabajadora minera, y su transformación de líder sindical, organizando a las mujeres para su supervivencia en un momento de crisis minera en Bolivia. Para que también entre ellas, supongo que estén respaldadas entre ellas, ¿no? Como grupo, como sindicato, para que no les vayan explotando laboralmente. Esa es la más resaltante en Bolivia. A través de la literatura testimonial, muchos escritores se han abierto camino para mostrar a la sociedad hechos y acontecimientos históricos desde una perspectiva analítica, reflexiva y crítica. Un claro ejemplo de ello es la obra Me llamo Rigoberta Menchú y así nació la conciencia, de Elizabeth Burgos y Rigoberta Menchú, que ellas, que son uruguayas, si no me equivoco, entonces también cuenta de una mujer valiente, ¿no? En su contenido habla acerca de esta mujer valiente, que también pelea por algo, por los derechos de algo. El título dice, Me llamo Rigoberta Menchú y así nació la conciencia. Aquí tenemos la lectura, un fragmento, ¿no? Me llamo Rigoberta Menchú y así nació la conciencia. Veamos, es un fragmento, dice, ¿no? Tenemos que leerlo y realizar esta actividad. ¿En qué contexto social se suscitan los hechos según este testimonio? ¿Sobre qué personaje trata el testimonio? ¿Qué sentimientos te provoca la lectura de este testimonio? Entonces, para responder esas preguntas hay que leer ese fragmento. Aquí habla también de Rigoberta Menchú, que recibió el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en la primera indígena en recibir este reconocimiento. Seguramente por recibir ese reconocimiento tuvo que pasar ciertas vicisitudes en su vida, en su trabajo, en su formación, y ha hecho algo importante, ¿no? Para su país. Aquí tenemos también otros ejemplos de lecturas testimoniales. Dice acá, testimonio de la guerra del agua en Cochabamba. Hay que leerlo. Aquí también hay otro, si me permiten hablar, que es el fragmento. Habla acerca de Domitila Chungara también. Y más abajo tenemos las actividades, las de valoración y las de producción. En las actividades de valoración nos dice, a partir de las actividades realizadas y los contenidos desarrollados, una vez que ustedes escriban en su archivador, van a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante recabar testimonios para la construcción social y cultural de nuestro país? Aquí solamente no nos habla de nosotros, de nuestra forma personal o particular, también nos habla acerca de la construcción social y cultural de nuestro país. Ahí tiene que reflexionar, analizar y responder. Otra pregunta dice, a partir de los testimonios se fortalece la justicia y la democracia en nuestra comunidad o país. Eso también hay que responder si sí o no y por qué. Otra pregunta dice, ¿cómo fue recabar un testimonio familiar? ¿Qué aprendiste? Estaba unida, pero relacionada a la primera actividad que realizaron del tema. Comenta el siguiente pensamiento. Dice el pensamiento, el testimonio no puede ni debe solo dar cuenta. Es necesario que dé vida, que al testimoniar haga presente la historia, la humanice, de Esther Cohen. Aquí nos habla cómo debería de ser un testimonio, ¿no? Dice que debe, que haga presente la historia, que nos muestre la historia, que nos haga ver de manera más humana la historia, ¿no? Es decir, el pasado que sucedió. Ahí también reflexionamos, comentamos qué entendemos por este pensamiento.
Aquí vamos con la producción. Todos tenemos al menos un testimonio que contar, pero algunos callamos y otros compartimos. Eso es verdad, ¿no? Algunos nos da ganas de contar lo que nos sucede, lo que hemos visto en el pasado, algo que nos sucede en el momento. Nos da ganas de contar, pero hay otros que preferimos callar, ¿no? Por el valor que tienen, es importante expresarlo, nos dice. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, recordar un hecho que ha marcado tu vida. Ese hecho importante que ha marcado tu vida y que ha sido testigo. Luego, reconstruir ese hecho de manera secuencial y cronológica. Y para esto tienes que ir escribiendo, ¿no? Cómo sucedieron los hechos, quiénes estuvieron presentes en esos hechos y así sucesivamente, cronológicamente y secuencialmente. También tienes que narrar con todos los detalles. No olvidarse mencionar los detalles, que esos detalles hacen que se vaya armando una historia completa. Revisar la redacción, coherencia, cohesión y ortografía. Porque ese escrito lo vamos a leer, ¿no? Precisamente es para que alguien lo lea, para que alguien lo vea y aprenda sobre el testimonio que estás dando. Luego, comparte tu testimonio y que es opcional, dice, ¿no? Eso lo podemos hacer en una socialización al terminar el tema. ¿No? Bien, hasta ahí entonces termina el tema número 12. Me equivoqué al principio, les dije el tema número 3, pero es el tema número 2. Ya saben que de esta cartilla, tienen que hacer un mapa conceptual o 2 mapas conceptuales, dependiendo cuál es su capacidad de síntesis de ustedes, o de lo contrario, hacer un resumen de todo el contenido, la teoría. No significa que ustedes tengan que escribir y copiar estas lecturas, estas que ven acá. No me van a copiar. Es para leerlo, ¿ya? Y estas actividades que ven acá, preguntas que va surgiendo en el desarrollo del tema, también van respondiendo, ¿ya? Repito, entonces, o mapas conceptuales o resumen, uno de los dos. Y las actividades estas, las preguntas. En su deber,